Bienvenidos al canal de Historia de México Contemporáneo del CECIT-19. El día de hoy revisaremos los movimientos sociales que se dieron en México. Analizaremos el desarrollo del Estado benefactor en el contexto internacional y su crisis a través del impacto social, a la vez que describiremos el papel de las organizaciones políticas y sociales ante las decisiones del Estado, resaltando su permanencia en el contexto social. El siguiente video resumirá la definición de un movimiento social. Un movimiento social es un tipo de acción grupal cuyo principal objetivo es empoderar a poblaciones oprimidas frente a las élites bajo las que se encuentran. En general, se trata de grandes grupos que pueden estar organizados formalmente o no, que se preocupan por problemas políticos o sociales específicos. Los movimientos sociales tienen como principal objetivo crear un cambio social, o bien resistir o cambiar uno previo. Es la principal manera que tienen los grupos sociales menos favorecidos de intentar generar un cambio en la sociedad. Según varios investigadores, la proliferación de movimientos sociales en la cultura occidental del siglo XX y XXI se debe a factores tales como la libertad de expresión, el aumento del bienestar económico de la mayoría de las personas y la educación universal. A pesar de que en algunos países en vías de desarrollo también se han producido movimientos sociales, la mayoría de estos surge en países democráticos. Hoy en día, gracias al uso de tecnologías como Internet y los medios de comunicación, la aparición de nuevos movimientos sociales es más rápida que nunca. ¿Por qué surgen los movimientos sociales? Los movimientos sociales no aparecen sin más. Según los investigadores, generalmente un movimiento social puede aparecer debido a tres factores: cambios en la cultura, desajustes en la sociedad, injusticias sociales. Cambios en la cultura. Todas las culturas cambian constantemente. Las tradiciones se transforman, los valores evolucionan y aparecen nuevas ideas. Cuando una cultura cambia en gran medida, ciertos sectores de la sociedad pueden organizarse para provocar un movimiento social. Algunos de los movimientos sociales más importantes producidos por un cambio en la forma de pensar han sido la llegada de la democracia, la educación universal o el rechazo hacia los valores religiosos tradicionales. Desajustes en la sociedad. Cuando las sociedades cambian, no lo hacen de manera uniforme. Mientras que algunas partes evolucionan rápidamente, otras se quedan estancadas, generando situaciones de desigualdad e injusticia, además de incertidumbre. Cuando algunos individuos sienten que su manera de vida tradicional ya no se ajusta a las exigencias de una sociedad moderna, pueden desarrollar la sensación de que están aislados del resto. Como consecuencia, se sentirán frustrados, confusos, inseguros o incluso enfadados. Si se producen en una parte importante de la población, estos sentimientos pueden dar pie a la aparición de un movimiento social. Injusticias sociales. En ocasiones, un grupo de personas con una característica en común siente que ha sido oprimido debido a este rasgo. Esta percepción provoca un sentimiento de injusticia que puede convertirse en un gran catalizador para los movimientos sociales. Al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, pueden producirse injusticias sociales en todos los sectores de la sociedad, no solo entre las poblaciones más pobres o desfavorecidas. Esto se debe a que la sensación de injusticia es fundamentalmente subjetiva. Características de un movimiento social. No existe un consenso universal sobre las características de un movimiento social. Esto se debe a la gran cantidad de tipos que existen y a las diferencias entre sus objetivos, métodos y contextos históricos. Sin embargo, algunos teóricos que han tratado de definir las características más importantes de los movimientos sociales han destacado las siguientes. Acción colectiva. Los movimientos sociales implican un esfuerzo común de un gran grupo de personas, pero para que exista un movimiento social, este esfuerzo debe prolongarse en el tiempo y ser capaz de despertar el interés de un grupo cada vez mayor de ciudadanos. Naturaleza temporal.
Todos los movimientos sociales pasan por una serie de fases similares, desde su aparición hasta que se disuelven. Estas fases son las siguientes: creación, crecimiento del movimiento, resultados, tanto positivos como negativos, y disolución del mismo. Por lo tanto, una vez que un movimiento social ha conseguido sus objetivos o, por el contrario, ha desistido de intentar lograrlos, este tenderá a desaparecer de forma orgánica. Orientados al cambio social. Los movimientos sociales tienen como principal objetivo conseguir un cambio en la sociedad, ya sea en una parte específica o en el conjunto. Debido a la naturaleza de los cambios sociales, los movimientos suelen ir en contra de un orden establecido, que se defenderá a sí mismo para tratar de mantener las costumbres, tradiciones y formas de pensar contra las que luchan estos movimientos. Existencia de una ideología. Para que surja un movimiento social como tal, es necesario que esté respaldado por una ideología correcta. De otra manera, una manifestación o protesta se trataría tan solo de un evento aislado, sin ningún tipo de proyección de futuro. Estructura y organización. Esta característica, aunque rebatida por algunos teóricos, es una parte importante de la mayoría de los movimientos sociales de la historia. En los movimientos sociales, los integrantes se dividen entre cabecillas y seguidores, de tal forma que hay una cúpula de poder que organiza el movimiento y crea la fundamentación ideológica que hay detrás de este. Tipos de movimiento social. En general, se suele distinguir entre 6 tipos de movimientos sociales. Migratorios. Ocurren cuando un gran número de personas abandonan su lugar de origen y se establecen en otro sitio. Esta migración solo se considera un movimiento social si su causa es un descontento generalizado con una situación en el lugar de origen. Expresivos. Ocurren cuando un grupo social se siente enfrentado a un sistema opresivo del que no pueden escapar ni pueden cambiar. En este momento, el grupo trata de ignorar su realidad y centrarse en modificar su percepción de las cosas. Utópicos. Tratan de crear un sistema social perfecto, que tan solo ha existido en la imaginación y no en la realidad. Algunos movimientos sociales del siglo XIX han sido llamados utópicos, como el Sarvodaya. Reformistas. Intentan modificar algunas partes de la sociedad sin transformarla por completo. Este tipo de movimiento social solo puede existir en una sociedad democrática. Revolucionarios. Tratan de derrocar los sistemas sociales existentes y reemplazarlos con otros totalmente distintos. Estos movimientos se dan en sociedades que no permiten un cambio pacífico. Por ejemplo, la creación de la Unión Soviética fue un movimiento revolucionario. De resistencia. Al contrario que el resto de los tipos de movimiento, los de resistencia tratan de frenar o evitar un cambio social que ya se está produciendo. Ejemplos reales de movimiento social. Algunos ejemplos reales de movimientos sociales actuales son los siguientes. Movimiento por los derechos del colectivo LGBT, feminismo, ecologismo, movimiento de los derechos de los hombres, movimiento pro elección y movimiento pro vida, movimiento antivacunación, movimiento 15M, proceso de independencia catalana. Los movimientos sociales los realizaron ciertos grupos para alcanzar determinados objetivos. Pueden ser muy amplios o muy pequeños según el momento o las circunstancias. No tienen una estructura como los sindicatos, los partidos políticos o el gobierno. Por lo tanto, son acciones colectivas que surgen por causas económicas, políticas, sociales, culturales o ideológicas. El doctor Javier Aguilar García, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destaca que la revolución industrial, los movimientos sociales experimentaron una transformación. Él dice, los movimientos sociales modernos surgen con la revolución industrial en Europa, la cual trajo cambios económicos y sociales muy importantes en la vida de la población para los trabajadores del campo
y de la industria. Eran movimientos que buscaban protección, salud, bienestar, mejores condiciones de trabajo, es decir, muy ligados a la historia del capitalismo. Este video presenta unos cuantos ejemplos de movimientos sociales que se dieron en nuestro país y da una breve explicación sobre esto. Presten atención. Principios de la década de 1940. El beneficio que implicó el crecimiento económico no alcanzó a todos los sectores de la población de las ciudades, lo que dio origen a constantes levantamientos obreros que fueron solucionados algunas veces mediante el diálogo y la negociación y otras muchas usando la represión y la violencia. Las clases populares no eran las únicas inconformes, también las clases medias se manifestaban en contra del unipartidismo o el control de un solo partido, en este caso el PRI. En las décadas de 1940 a 1960 tuvieron lugar diversos movimientos políticos, sociales y gremiales, opositores al régimen priista, tanto de ideas conservadoras como de ideas liberales y socialistas. En 1939, grupos conservadores que se oponían al régimen de un partido único y a las políticas cardenistas fundaron el Partido Acción Nacional. En las elecciones de 1940, ese partido presentó al candidato Juan Andreu Almazán para contender contra el candidato del Partido de la Revolución Mexicana, Manuel Ávila Camacho. Obviamente ganó este último. Ante esto, grupos almazanistas intentaron iniciar desde Estados Unidos una guerra civil para terminar con el régimen surgido de la Revolución Mexicana y sus elecciones fraudulentas. Aunque dicho movimiento no prosperó, puso en evidencia el descontento de los sectores conservadores del país contra el régimen presidencialista y unipartidista consolidado por Calles y Cárdenas. Asimismo, en la década de 1950 a 1970 tuvieron lugar otros movimientos sociales y gremiales de izquierda cuyo objetivo era exigir mayor libertad de expresión y mejoras a las condiciones sindicales, laborales y salariales de los trabajadores en momentos en que el gobierno mexicano, influido por las ideas anticomunistas propagadas por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, acallaba cualquier movimiento social con tendencias socialistas o comunistas. En 1951, un grupo de mineros del estado de Coahuila emprendieron una marcha hacia la capital conocida como la Caravana del Hambre, para exigir trato justo a los trabajadores de las minas. La Caravana del Hambre entró al Zócalo de la Ciudad de México en marzo de ese año. Los mineros coahuilenses inconformes fueron encerrados en el Deportivo 18 de marzo y rodeados por la policía para que no pudieran movilizarse por la ciudad. El Deportivo fue bautizado por la gente como Cárcel Miguel Alemán, haciendo una crítica a la actitud autoritaria del gobierno. Otros movimientos sociales importantes de la década de 1950 fueron el Movimiento Magisterial de 1957, dirigido por Otón Salazar, y el Movimiento Ferrocarrilero de 1959, dirigido por Valentín Campa y Demetrio Vallejo. En ambos casos,
Los trabajadores exigían mejoras salariales y laborales, y estaban en desacuerdo con la rigidez con que operaban sus sindicatos. Ambos fueron acallados con violencia, el primero por el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el segundo por órdenes del presidente Adolfo López Mateos. El triunfo de la Revolución Socialista Cubana, encabezada por Fidel Castro en 1959, ejerció una enorme influencia sobre los grupos intelectuales y estudiantes de izquierda en América Latina y en México. Estos grupos cuestionaban con insistencia la política imperialista de Estados Unidos de América y su propaganda contra la política social del nuevo gobierno en la isla. Asimismo, se manifestaron en contra del bloqueo económico que Estados Unidos impuso a Cuba. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, surgieron otros movimientos de protesta de la clase media, como el de médicos del sector público que en 1964 se movilizaron para exigir mejores salarios. Sin embargo, fue el movimiento estudiantil de 1968 el que hizo evidente la existencia en México de un Estado autoritario, represor e intransigente. En 1968 surgieron en diversos países movimientos estudiantiles mediante los cuales los jóvenes mostraron su inconformidad en contra de la Guerra Fría y la carrera armamentista. Mostraban su simpatía hacia los movimientos obreros y campesinos que clamaban mejores condiciones laborales y se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam y de la política imperialista de Estados Unidos. Los jóvenes también pedían que se promoviera una mayor libertad de expresión y mayor libertad para ejercer su sexualidad. Dicha ideología, influenciada principalmente por el rock and roll, género musical que se había popularizado en aquel entonces. En ese contexto internacional, entre los meses de julio y octubre de aquel año, se desarrolló en México el movimiento estudiantil del 68. Los estudiantes, apoyados por las autoridades universitarias, encabezadas por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, exigía diálogo con el gobierno y destitución de funcionarios represivos y corruptos. A 10 días de que se iniciara en nuestro país los 19º Juegos Olímpicos, con la finalidad de dar al mundo la impresión de que en México era un país democrático, donde prevalecía la estabilidad política y social, ¿cuál fue la respuesta por parte del presidente? Bueno, el movimiento estudiantil mexicano fue sofocado por Gustavo Díaz Ordaz y su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. El 2 de octubre de 1968, el ejército embistió a estudiantes desarmados que se manifestaban en forma pacífica en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, provocando un número impreciso de víctimas. La forma brutal en que fueron sometidos los estudiantes puso en evidencia que el gobierno mexicano era autoritario y represor, y que en México no se respetaban las garantías individuales. De los movimientos sociales de los años 50 y 60, el movimiento estudiantil de 1968 fue el que adquirió mayor relevancia social y política, pues puso en evidencia la intolerancia y los alcances represivos del régimen priista. También hizo evidente la influencia de los movimientos sociales de otros países en el nuestro. Además de los movimientos políticos, sociales y gremiales, en su mayoría urbanos,
Hubo otros movimientos guerrilleros rurales que intentaron hacerse escuchar por medio de las armas. La guerrilla rural tiene un profundo vínculo con la realidad regional donde surge y sus demandas responden a la situación en que viven los campesinos y las comunidades indígenas. Uno de estos alzamientos fue un movimiento agrarista dirigido por Rubén Jaramillo en el estado de Morelos. Jaramillo fundó en 1945 el Partido Agrario Obrero Morelense, que proponía la protección del ejido, la defensa de la clase obrera y el reconocimiento de los derechos de la mujer. Organizó a los cañeros de su estado para exigir mejores condiciones de trabajo y dio inicio a la movilización legal de miles de campesinos para adueñarse de tierras que se mantenían improductivas. El 26 de mayo de 1962, la Policía Judicial del Estado de Morelos y el Ejército lo hicieron prisionero junto con su familia, su esposa y sus 3 hijos. Todos fueron asesinados en el municipio de Xochicalco. Y hemos dicho aquí, para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones: que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno. Otro movimiento guerrillero se desarrolló en la sierra del estado de Guerrero durante las décadas de 1960 y 1970, liderado por los maestros rurales Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Su lucha a favor de los grupos campesinos de Guerrero fue considerada por los movimientos de izquierda contemporáneos como un símbolo de la lucha a favor de los pobres, ambos egresados de la Normal de Ayotzinapa y asesinados también a sangre fría. Los diferentes gobiernos de México respondieron por medio de la represión, la fuerza y la violencia. Al combate del gobierno contra los grupos opositores se le conoce como guerra sucia, ya que actuaba en su contra dejando de lado la ley. Para ello capacitó a grupos paramilitares e infiltró espías dentro de los grupos guerrilleros y gremiales. Los movimientos guerrilleros de los años 50, 60 y 70 fueron un antecedente directo de otros movimientos guerrilleros que surgirían más adelante, como el movimiento armado en Chiapas que estalló en enero de 1994, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del que hablaremos posteriormente. En México los movimientos sociales también son históricos. Después de la conquista española hubo una serie de movimientos indígenas y mineros que los gobiernos trataron de controlar por medio de la violencia, pero también mediante símbolos religiosos como la Virgen de Guadalupe. Para el siglo VII y VIII hubo movimientos sociales de artesanos, de trabajadores de las minas, del campo y de la ciudad. Más tarde, la Revolución Mexicana fue un movimiento social que se enfrentó a toda estructura política y militar del gobierno. En el siglo XX, quizá los movimientos sociales fueron numerosos. El de 1968 es de los más violentos y recordados. Procedemos a responder la pregunta de ¿cuáles son las causas que buscan los grupos sociales? Uno de los objetivos era obtener mejores condiciones de vida. Los movimientos sociales siempre están aspirando, sobre todo los locales, a resolver sus problemas. Los movimientos sociales siguen siendo actores que reivindican el respeto y garantía de los derechos ya existentes. Pugnan por la no agresividad o pérdida de los mismos y participan en la creación de nuevos derechos emergentes, como en parte de las exigencias de los diversos grupos de la sociedad que cambian en medida que cambian las sociedades mismas. Destaca el Dr. Miguel Ramírez Zaragoza en un libro de movimientos sociales y México América Latina, coordinan por Aguilar García.
En la actualidad el Internet y las redes sociales han permanecido distintas áreas de nuestra vida. Los movimientos sociales no han sido ajenos a esta situación. Hoy tan solo a un clic, la información seleccionada puede llegar a un mayor número de personas en todo el mundo. Estas herramientas son utilizadas mayormente por los jóvenes, quienes a través de sus teléfonos, tabletas y computadoras han impulsado la movilización de la sociedad. Durante los movimientos de 1968, la mayor parte de la propaganda se hacía en hojas impresas y los estudiantes salían a repartir por toda la ciudad. La prensa solo comunicaba la versión que daba el gobierno. No tenían medios electrónicos, pero sí el logro de difundir el movimiento. Hoy hay gran diferencia, pues esas hojas se hacían en mimeógrafos y ahora las impresoras pueden sacar cientos de copias en un solo clic. Es posible enviar la información y mucha gente la conoce rápidamente. Tal es el caso de Yo Soy 123, el cual surge en 2012 en México. Es impulsado por jóvenes universitarios quienes demandaron principalmente la democratización de los medios de comunicación en medio del proceso electoral que se vivía en estos momentos en nuestro país. Agradecemos mucho su atención prestada a este video. Estos fueron los movimientos sociales surgidos en el siglo XX en nuestro país, que es México. Esperamos que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.